Hola, mi nombre es Joanna Peña, estudiante de la carrera de Psicología, matrícula 213-9553. Voy a estar exponiendo el tema de los métodos de estudios propuestos de la materia Introducción a la Psicología. Iniciamos esta exposición, una exposición que sabemos que va a ser muy interesante porque es un tema muy interesante, diciendo que los métodos propuestos en la definición de Ondert definió la psicología como la ciencia de la experiencia inmediata, y su método, o sea, el método que utilizaba Ondert era la introspección, esta que considera como observación de esta experiencia. También tenemos a Freud, a Keller, quien sintetiza que su objeto era la mente, o sea, él se basaba en lo que era la experiencia y la conciencia. También dentro de estos métodos tenemos que su método, o sea, el método de Keller era la introspección, o sea, el de Ondert, perdón, era la introspección. Un método analítico y experimental, y su problema era describir el contenido o estructurar la mente en términos de elementos y combinaciones. O sea, lo que hacía era como tenía en su mente como que para él describir el contenido tenía como un poco de problemática, podríamos decir. También propuso, sin embargo, distintos objetos de estudios de la psicología, métodos diferentes para cada uno de ellos, o sea que no todos tenían los mismos métodos, sino que cada método era distinto, era diferente, conforme a sus subdivisiones de la psicología. Como podemos entender, la psicología tenía subdivisiones y por esto los métodos de cada uno eran distintos. Con relación a la psicología como ciencia inductiva experimental, este mismo nombre indica sus métodos de estudio. O sea, escuchamos que es la ciencia inductiva experimental. ¿Qué entendemos por experimental? Basados en técnicas fisiológicas y enfocados en la vida mental, conforme a lo que ya se ha mencionado respecto del estudio de los aspectos sociales y culturales. Propuso como método registros históricos, informes y observaciones naturalistas. Entre los elementos objeto de estudio, en este caso, se encuentra el lenguaje, los mitos, la ética, la religión y las costumbres sociales. Esto es lo que abarca dentro de esa parte de que el propio consideraba reflejos de nuestros procesos mentales superiores. Para esto eran simplemente reflejos, o sea, de nuestro superior, nuestra mentalidad. Y por último, la metafísica científica sería una especie de consolidación de la información obtenida de la psicología y de otras ciencias, base para una teoría generoloclínica. Para explicar todo también ha sido buscada por otros investigadores y estudiosos. Esta parte fue investigada por algunos estudiosos distintos. Por su parte, Titchener enfatizaba el método introspectivo, que en su caso también puede considerarse de autoobservación y requería un amplio entrenamiento para su adecuada aplicación. Conforme a este método, por ejemplo, el experimentador expone al sujeto a un estímulo físico o a un conjunto de estímulos. El sujeto analiza meticulosamente el estado de su conciencia y reporta al experimentador los resultados de este análisis. Continuamos con el uso de este método. Supone que si las personas son cuidadosamente entrenadas, pueden describir con precisión sus sensaciones. O sea que hay que ser entrenados para poder describir las sensaciones.
Como ya se mencionó y se deriva de lo que se acaba de describir, el objeto de estudio de la escuela estructuralista, o sea, la escuela de Titchener, eran los elementos básicos de la conciencia, sus combinaciones y su relación con el sistema nervioso. Ebbinghaus, por su parte, o sea, otro de los que aportó a estos métodos, se enfocó en la memoria, es decir, procesos de aprendizaje y el olvido. O sea, él se enfocaba más en lo que tenía que ver con estos métodos, mediante la repetición de lista de sílabas de sentido. Esto fue lo que hizo esta que aportó. Por último, como ya se mencionó también, Franz Breton utilizó como metodología la lógica. Este fue el que utilizó la lógica que muchos de nosotros en muchas ocasiones, o podríamos decir que en toda ocasión utilizamos lógica para algunas situaciones. Y su objeto de estudio fueron las acciones y los procesos mentales mismos, o sea, los objetos de estudio de Frank. Su enfoque es conocido como psicología del acto. Según esta, todo suceso mental presenta el carácter de un acto que refiere a algo en el mundo exterior. O sea, que todo lo que sucede, según él, es por el carácter de los actos. De acuerdo con Breton, los actos mentales siempre se dirigen a unos contenidos, es decir, ellos y solo ellos tienen intencionalidad, o sea que los actos por sí solos tienen intencionalidad. Esto marca una distinción fundamental entre la mente y el cerebro. O sea, según Breton, hay una distinción entre lo que es la mente y el cerebro, que nosotros como psicólogos debemos captar bien esto. E implica que las ideas son exactamente lo que parezcan ser. O sea, que no es que hay una idea y que la idea es diferente y le vamos cambiando el método. La idea siempre, según él, es exactamente lo que aparente ser, ya que percibir es ver y conocer directamente. Breton propone 3 clases de actos mentales, que son idear, juzgar y amar versus el odio. Cabe señalar que algunos de los pensamientos de Breton son similares a lo de la psicología funcionalista y de la psicología cognitiva que se describen en otras unidades que no nos tocan tratar ahora. Esta ha sido mi exposición, recordando que estos métodos utilizados por aquellos psicólogos son los métodos que ahora nosotros, como estudiantes de psicología o más bien como futuros psicólogos, también emplearemos en algún momento determinado en nuestra carrera mientras la vayamos desarrollando. Es importante tener en cuenta que hay que estudiar estos métodos y aplicarlo, conocer cada uno de ellos para saber en qué casos, en qué situaciones debemos aplicar cada uno y a qué personas también debemos aplicar cada uno. Esta ha sido mi exposición. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de provecho, que Dios le bendiga grandemente. Espero encontrarnos en una próxima exposición y que los temas son tan interesantes y sigan siendo tan interesantes como lo es nuestra carrera de psicología. Muchas gracias. Se despide de ustedes, Joana Peña.